sábado, hermanos y hermanas. La música es la atmósfera del cielo. Amén. Y yo estaba ahí sentada y pensaba, ¿qué pasa en esta iglesia? Que todo el mundo canta tan bien. El señor que estaba a mi izquierda cantaba tan precioso y de repente se puso de pie y empezó a cantar con el praise team. Y dije, bueno, es parte del praise team. Pero la señora Vicky también cantaba muy bonito. Realmente esta iglesia disfruta de la adoración y uno cuando viene aquí se da cuenta. Gracias a Dios por ese liderazgo musical. Pero la música es la atmósfera del cielo. Cuando estaba aquí sentada, estaba pensando en lo bueno que es Dios, que nos da la oportunidad aquí en la tierra de aprender la clave de la alabanza. Así dice la hermana White. Aquí en la tierra aprendemos la clave de la alabanza. Y además veía a mi profesor, Denny Luz, aunque se ve muy jovencito, él fue mi profesor. En Argentina fue mi profesor de dirección coral. Y es uno de los grandes compositores que tiene la Iglesia Adventista, una persona a la que siempre he admirado. No me imaginaba encontrarlo aquí y le agradezco a Dios por este hermoso canto que nos ha llevado a la presencia del trono de Dios. Amén. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Dios no es como tú y como yo, Dios es santo. Pero también estaba mirando, me he encontrado con la cara de Mabel Barrios, que hace más de 20 años no te veía, me trae muchísimos lindos recuerdos. Y otra gente que quiero mucho, de diferentes países, y de repente veo allí al final de la puerta, en el cristalito, la cara de mi marido, que ha salido a las 5 de la mañana hoy de Alabama con los chicos de Textify, que vamos a tener un concierto esta tarde. Y dije, ¿yo estoy soñando o ese es mi marido? Sí, es mi marido. Así que terminó el mosaico de caras queridas. Muy, muy bonito estar adorando con gente de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes culturas, pero tenemos una cosa en común, un punto en común, que es el Señor Jesús. Amén. Y si tenemos el Señor Jesús en nuestros corazones, en nuestros ojos, en nuestras palabras, no hay nada que nos pueda separar de adorar juntos. Y veía a los niños adorando, a la gente mayor adorando, todos juntos. Y yo pienso que eso es el cielo, ¿verdad? Por eso el Señor dice, la música es la atmósfera del cielo, y aquí aprendemos la clave de la alabanza. Cuando no somos capaces de adorar juntos, cuando estamos juzgando más que adorando, entonces es difícil tener un anticipo del cielo. Pero esta mañana yo creo que hoy el Señor nos ha regalado un anticipo del cielo y bendigo a Dios por eso, le doy gracias por eso. Sé que hemos orado antes, pero si os parece bien vamos a tener una palabra de oración otra vez. Señor, cuando venimos ante tu presencia, nos sentimos tan pequeños, tan insignificantes, porque tú eres santo, 3 veces santo, pero tú también eres nuestro amigo personal y queremos adorarte a ti con tu majestad, con tu soberanía, tu santidad, también tu cercanía, tu amistad. Ayúdanos, Señor, para escucharte hoy. Tenemos tantos prejuicios. Yo la primera, pero tú y tu Espíritu son los únicos que nos pueden dar discernimiento entre el bien y el mal. Y nosotros lo necesitamos, Señor. Habla hoy en nuestro corazón. Amén. Quisiera reflexionar en esta mañana sobre algunos principios que encontramos en la Biblia relacionados con la música y la adoración. A veces he escuchado gente que dice, la Biblia no dice demasiado de música. Yo pienso que la Biblia dice muchas cosas de música, dice mucho. A veces no dice lo que nosotros queremos que diga, a veces nos gusta forzar para que diga lo que yo pienso que debe decir. Pero la palabra de Dios brilla con luz propia. Y uno de los libros donde encontramos más información sobre música es en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y también Salmos. La predicación de hoy se titula Levitas contemporáneos, el desafío. ¿Por qué levitas contemporáneos? Cuando Israel sale de Egipto y necesita encontrar su identidad como pueblo, necesita saber quién es y quién es ese Dios que los ha llamado a un propósito, a una misión especial. Entonces Dios les da un sistema de adoración que está bien pensado, inteligentemente diseñado. No dice, bueno, adoradme como
como queráis, ¿sí? Lo que habéis aprendido de Egipto lo podéis aplicar aquí. No, Dios tiene un plan bien detallado sobre qué es la adoración, cómo debe ser la adoración. Y les da detalles de medidas para los muebles del santuario, para la gente que tiene que tener una función en el santuario y cómo debe ser ese santuario. Y las personas encargadas de ministrar en música también ministran en el santuario. Son profesionales que se dedican al ministerio de la música. Por lo tanto, la música para Dios no es dejada al azar, como algo que, bueno, lo importante es el sacrificio, que es el centro, sin duda, porque representa el plan de salvación. Es como un franelógrafo, es como una idea gráfica de lo que viene a ser Jesús por nosotros. Ese es el centro, sin duda, ese es el centro de la adoración, Jesús y su muerte por nosotros. Pero todos los demás detalles, Dios también los tiene en cuenta. Y la música es parte de eso. Y no dice, bueno, el sacrificio es lo más importante y mientras vienen los levitas, cantemos un himno. ¿Qué himno? ¿El 4? ¿No lo sabes? ¿La segunda estrofa? Bueno, cantamos la primera. Venga. No ese es el plan de Dios en la adoración. Está pensado. Y esos principios que llevan a una adoración efectiva, inteligente, centrada en Jesús, pienso que pueden extrapolarse hoy, que tienen una aplicación para nuestra iglesia hoy y que sería interesante que reflexionemos en ellos. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas son especialistas en adoración. Ellos enseñan al pueblo a adorar. ¿Qué es adoración? Anoche hablábamos que adoración es subordinar mi vida, entregar mi vida, mi ministerio, mis sueños, mis planes ante Dios. Adorar es expresar mi gratitud y alabanza delante de Dios. Es decirle a otros de la gracia, el amor y la salvación que ofrece Jesús, que yo experimento y disfruto como hijo de Dios. Por lo tanto, si yo no tengo una experiencia con Jesús, yo no voy a poder adorar. Si yo vengo aquí durante la semana, no le echo caso a Dios, no he estado hablando con Él, no estoy en conexión con Dios y vengo a adorar, es posible que me encuentre vacío y que mi adoración le falte profundidad. ¿Por qué? Porque la adoración es la respuesta del ser humano a lo que Dios hace en mi vida. Dios empieza la adoración siempre. Nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos crea para adorarle. Él sabe que nosotros somos criaturas que necesitamos adorar. Dios empieza la adoración. Él hace en nosotros, Él crea en nosotros la necesidad de adorar. Y entonces nosotros, como respuesta, adoramos. Y esto que parece muy simple, hace toda la diferencia cuando venimos a adorar. Adorar es responder a lo que Dios hace en nosotros. Dice Romanos 8:26, porque nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Me encanta este versículo porque la música, hermanos y hermanas, empieza donde las palabras terminan. ¿Amén? Hay muchas veces que las palabras no nos dicen lo suficiente, pero una canción, una música, dice más que las palabras. ¿Sí? Víctor Hugo dice, la música empieza donde las palabras terminan. Y Víctor Hugo sabía de palabras, pero sabe que la música tiene un poder especial. Y es interesante que cuando nosotros oramos, pensamos que nuestra oración llega directamente, pero lo que la Biblia nos dice es que el Espíritu Santo hace de traductor. ¡Qué hermoso! Para conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, el Espíritu Santo trabaja. ¿Amén? Y pensemos que el canto es una oración. Ellen White dice, más de un canto es una oración. Ahora, si el canto es una oración, entonces cuando alguien canta, nosotros escuchamos porque esa persona está derramando su alma ante Dios en oración, ¿sí? Alguien dice, mientras recogemos la ofrenda vamos a orar. Querido Padre, y la gente está hablando. ¿Alguien hace eso? No, ¿verdad? Porque cuando oramos, sabemos que estamos conectando con Dios. Pero a veces con el canto sí que lo hacemos. Cantamos y mientras tanto puede pasar lo que sea, como que es un entretenimiento o está de fondo, ¿sí? El canto religioso es una oración, es una manera de conectar con Dios también.
Y podemos conectar con Dios de manera alegre y reverente. Y en el medio no hay nada, reverente, ¿sí? Alegre y también reverente. Me gusta pensar que el Espíritu Santo traduce nuestras canciones. Y os voy a decir por qué. Nosotros a veces pensamos que nuestra música es, si la practicamos lo suficiente, es buena y es perfecta. Pero cuando empiezas a escarbar un poquito en el sistema de afinación que nosotros tenemos, te das cuenta de que, para empezar, el piano está totalmente o artificialmente afinado, ¿vale? Bastante desafinado para los instrumentos de cuerda. Cuando tienes que acompañar a un violonchelo o a un violín, hay ciertas notas que suenan diferente. El sistema de afinación con el que nosotros medimos los sonidos es un sistema imperfecto. Tuvimos en casa una chica japonesa durante 2 meses y cuando cantábamos en el culto familiar, ella se tapaba los oídos. Bueno, yo no canto muy bien, la verdad, pero un día le pregunté, Toshi, ¿cuál es el problema? Ella decía, es que vuestro sistema de afinación es tan diferente al nuestro. Ellos dividen un tono, lo que decimos, do, re, ellos dividen en 8. Nosotros lo dividimos ¿en cuánto? En 2, ¿verdad? Do, re, semitono y ya está. Pues ellos lo dividen en 8 partes. Por eso a veces cuando cantan empiezan a cantar tan, 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 ¿sí? Y no suena como, qué desafinado. No, qué afinado. Ellos afinan más que nosotros, es decir, tienen más sutilezas en el sonido, encuentran más registros que nosotros en la afinación. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo dice, esta persona está cantando con todo su corazón. Suena bastante desafinado, aunque ella no lo sepa, pero yo estoy intercediendo para que Dios lo escuche bonito, ¿sí? Algo así. Es decir, el Espíritu Santo interpreta lo que hay en nuestro corazón cuando oramos y cuando cantamos. Y ante el Padre hace que nuestra adoración sea perfecta. Me gusta esta idea, porque tenemos que practicar y tenemos que hacerlo bien. Pero cuando está el Espíritu Santo, Él es el que actúa, el que comunica desde nuestra boca hasta el corazón de Dios y de la gente. Me ha pasado tener que acompañar al piano a personas que son profesionales del canto, profesionales muy buenos, y hemos practicado la canción, la sabemos desde principio al final de memoria, está todo preparado, salimos y esta persona que tiene que cantar no ha orado antes, pero la técnica vocal es perfecta. Y entonces cantamos, ella canta o él canta, y yo estoy tocando el piano, y pasa algo que yo no sé si alguna máquina o algún aparato lo puede medir, pero lo que pasa es que tú sientes el sonido vacío que se cae, hace así y baja, no llega a ninguna parte, está hueco, porque está lleno de nosotros mismos, de lo bien que lo estamos haciendo. ¿Sí? Esta misma persona, la misma canción, la semana que viene, la semana siguiente, vamos a cantar a otra iglesia. Pero 1 hora antes de cantar, oramos. Oramos, oramos y oramos. Derramamos nuestra vida ante Dios. Morimos al yo. Y le decimos, Señor, te necesitamos. Queremos que tú, a través de esta canción, hables a la gente, que te manifiestes, que tu carácter sea exaltado. Las mismas notas, la misma canción, pero el Espíritu Santo está allí. Y tú ves a la gente cómo se emociona, cómo Dios actúa. ¿Son tus notas? No. Tus notas son solamente el vehículo para transmitir algo que el Espíritu Santo impresiona en el corazón de la gente. La adoración es una respuesta a lo que Dios hace y necesita tener a Dios para llegar al corazón de la gente. Nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo el que está allí. Por eso Jesús, cuando a la mujer le dice, ¿dónde debemos adorar? ¿En Gerizim o Jerusalén? Jesús le dice, ¿qué le dice? ¿Gerizim o Jerusalén? Le dice, Gerizim no es el lugar correcto. Vosotros no adoráis como conviene, no sabéis cómo adorar.
Jerusalén es el lugar correcto. Pero, y gracias a Dios por ese pero no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el espíritu y la verdad. El espíritu y la verdad. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestra adoración. Nuestra vida tiene que estar en sintonía con el Espíritu Santo, afinada con el Espíritu Santo, para que Él pueda enseñarnos a adorar. Los levitas eran personas escogidas por Dios para ministrar al pueblo. ¿Cuándo Dios elige a los levitas? En una situación en la que el pueblo de Israel se confrontó a la adoración falsa. Moisés se fue. Estuvo lejos por 40 días y el pueblo se impacientó. Y recordáis esa frase que se dice que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y entonces ellos pretenden adorar no al Dios Baal, sino al Dios Jehová, dice Éxodo. Pretenden adorar a Dios Jehová con un ídolo. Qué mezcla, ¿no? Con un becerro de oro. Entonces cuando Moisés baja, Moisés tenía un oído muy afinado porque él había sido educado en las cortes de Egipto y la música era importante en Egipto. Él tenía una buena educación, una sólida educación musical. Cuando baja, él dice, ¿qué es eso? ¿Sonidos de guerra? No. Son sonidos de danza y música. Él sabe que eso es música, lo que está escuchando. La cuestión es que en el momento en que hay que decidir entre seguir a los ídolos o seguir a Dios, hay una tribu que se pone del lado de Dios. Y esos son los hijos de Leví, los levitas. Y por eso Dios elige a los levitas para ministrar en el templo. Porque dice, ellos son fieles. Hermanos y hermanas, qué bonito. Si nosotros pudiéramos decir, tengo un problema en mi vida, ¿a quién puedo ir en mi iglesia? Al equipo de alabanza. Ellos son fieles. Ellos son hijos de Dios. Amén. Los que ministran en la música son siervos de Dios. Son ministros de música. No solamente son artistas. Y digo solamente porque, claro que también, la música es arte. Pero en la iglesia, cuando ministramos a través de la música es un medio para ministrar. No solamente es para dar un concierto. Lo que en inglés me gusta, hay una palabra, performance or worship, ¿sí? En castellano no tenemos esa diferenciación, creo, tan clara. Pero adoración no tiene que ver con un concierto, tiene que ver con llevar a la gente a Jesús. Y hay una diferencia muy grande entre terminar adorando la música o que la música sea un medio para adorar a Dios. Los levitas fueron fieles en un momento en el que la adoración se puso en prueba en el pueblo de Israel. Y por eso se les dio la misión de ministrar en el templo. Números 3:45 dice, dijo Dios a Moisés, toma a los levitas porque ellos son míos. Yo soy el Señor. Qué hermoso texto, ¿verdad? Ellos son míos. ¿Recordáis lo que dice Pablo más adelante? Él dice, nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos una generación escogida, ¿verdad? ¿Quiénes somos los sacerdotes ahora? Somos todos sacerdotes. En el tiempo de Moisés, Aarón era el sacerdote y para ser sacerdote tenías que ser hijo de Aarón, tenía que ver con el linaje. Pero hoy por hoy no necesitamos ser hijos de alguien humano para ser ministros, para ser sacerdotes, sino hijos de Dios. Vosotros, dice Pablo, sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿recordáis? Sacerdotes, vosotros sois sacerdotes. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, contando los niños, los adolescentes, somos ministros de Dios, somos sacerdotes de Dios. Tenemos una misión y un propósito en la iglesia y tiene que ver con la adoración. Todos los levitas estaban bajo la dirección de sus maestros y hacían música delante del Señor en su casa. Sus responsabilidades incluían tocar los címbalos, arpas y liras en la casa del Señor. Eran entrenados en el arte de la música y todos eran expertos músicos. Es decir, que los levitas que se dedicaban a la música, porque habían otros levitas que ayudaban en otros menesteres, en otras funciones del templo, ¿sí? Pero los que se dedicaban a la música recibían 10 años de formación, 10 años.
hasta los 30 años no podían ministrar. Luego más adelante, esto era en el periodo de Moisés, más adelante en el periodo de David, empiezan a los 20 años. Pero tenían que estar 10 años recibiendo instrucción. ¿De quién? De sus padres levitas, que eran compositores, eran cantantes, eran directores de coro y de una pequeña orquesta instrumental. Eran personas instruidas en el arte de hacer instrumentos. Y todos ellos, si seguimos leyendo 1 Crónicas 25, es interesante que dice que todos ellos reportaban directamente a David, que era el jefe de los levitas. David, el músico por excelencia. ¿Sí? Por lo tanto, el ministerio de la música estaba muy organizado. No era que cualquiera se ponía a hacer lo que le pareciera, sino que había un orden, había un entrenamiento, había una dirección para hacer las cosas. Hay un libro que me gustaría recomendaros, la doctora Wilson Bridges. Ella está en Virginia ahora, ella es doctora en música y ha escrito un libro que se llama Levite Praise. Es un libro adventista que profundiza este tema de los levitas. Yo creo que es muy interesante. Digo porque a veces nos falta un poquito de literatura adventista sobre el tema de la música y adoración. Este es un libro muy bien documentado, muy interesante. Si a alguien le interesa tomar nota y profundizar en este tema, es un libro a recomendar. Los levitas entonces eran ministros que conectaban a la gente con Dios. Y quisiera explicar un poquito este concepto. Los levitas eran profesionales de la música, ¿sí? Gente entrenada, sabían lo que hacían. Pero una vez más, su función no era solamente artística, sino su función era conectar a la gente con Dios. Hay un detalle que me parece tan hermoso, que lo escuché del doctor Dukan, que es profesor de hebreo. Él dice que cuando uno lee cómo en el santuario estaban dispuestos los muebles y el sistema de adoración, el centro es el sacrificio, es el Cordero de Dios, porque la gente tiene que recordar que la sangre de ese Cordero es la que nos limpia de pecado, ¿verdad? Es el sacrificio de Jesús, el centro de nuestra adoración. Y los levitas estaban a los lados del altar cantando. Si piensas como padre o como madre que tu hijo está expuesto a un sistema de sacrificios en el que hay sangre, en el que hay muerte, es difícil, es un acto rudo matar un cordero. La música embellece todo eso, intensifica emociones bonitas, emociones positivas. Pero los levitas no están delante del Cordero, están a los lados, para que tú puedas enfocarte ¿dónde? En el centro, que es Jesús, muriendo por tus pecados. La música es hermosa, la música es sublime, pero la música lo que hace es exaltar el sacrificio de Jesús, exaltar el carácter de Jesús. Amén. ¿No nos pasa a veces que es un peligro cuando adoramos o cuando hacemos música que nosotros estamos tan pendientes de nosotros mismos, de mi pelo, de mi vestido, si está por encima o por debajo de la rodilla? Los hombres siempre tenéis menos problemas en esto, os ponéis un traje y todo bien, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos un poquito más de problema. Y es importante, son detalles importantes porque estamos liderando en la adoración. Y a veces estamos tan centrados en estas cosas que nos olvidamos que en realidad la adoración viene de Dios, tiene que llegar a la gente, ¿verdad? Y volver a Dios. Nosotros somos facilitadores. Si nos ponemos en el medio, a veces lo que hacemos es distraer. Lo mismo pasa con los instrumentos. Anoche hablamos un poquito de los instrumentos. Hay una lista de instrumentos que se usaban en el templo. La pregunta es, ¿cómo eso lo podemos aplicar hoy en día? Porque hay gente que dice, solo deberíamos usar esos instrumentos que se usaron en el templo de David. ¿Hasta qué punto eso debería ser así? Porque si extrapolamos, si aplicamos todo lo que se hacía en el templo, entonces tendríamos que seguir los sacerdotes usando un efod de lino, ¿sí? Las mujeres no podríamos entrar al templo, tendríamos que tener el mismo mobiliario,
¿Entendés lo que estoy diciendo? Es decir, si nos interesa la lista de los instrumentos, pero todo lo demás no, solamente los instrumentos, ¿estamos usando una metodología correcta para aplicar lo que se hacía en el templo? Hoy estamos en el siglo XXI, usamos coches del siglo XXI, carros del siglo XXI, ropa de este siglo. Los instrumentos, pienso, que también pueden ser de este siglo. Es decir, si tenemos que traer arpas y liras y címbalos solamente a la iglesia, entonces quizás lo más parecido a un arpa sería una guitarra, ¿verdad? Pues un arpa es uno de los instrumentos más caros que existen y es difícil conseguir arpistas. Pero si la idea es cuerdas tensadas, ¿verdad? Pues un arpa o una lira ha evolucionado luego en un laúd, en una vihuela, en un ukelele, en balalaika, en una guitarra, ¿sí? La idea es una cuerda tensada que al vibrar produce un sonido. El piano también es un instrumento que dentro tiene cuerdas. Por lo tanto, el piano podríamos decir que es la evolución del arpa. La guitarra también. Sin embargo, el piano, cuando está en la iglesia, no nos resulta un instrumento con el que sea difícil adorar, ¿verdad? Ahora, en el siglo XVIII fue un problema introducir el piano a las iglesias, porque a mitades del siglo XVIII es cuando se construye el primer piano, eran muy caros y se asociaba a la vida de los ricos y de los nobles, pero hoy por hoy no asociamos el piano con eso, nos parece bien tener un piano en la iglesia. Pero la guitarra depende, ¿sí? Hay gente que dice que pues la forma de la guitarra y los cuernos y tal. No me estoy burlando, no intento burlarme de nadie, pero hay gente que piensa que el arpa está bien, pero la guitarra no está bien. Y si enchufamos la guitarra, mucho peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué criterio bíblico estamos usando para llegar a esas conclusiones? ¿Qué principios del templo de David o del santuario en el desierto o el templo de Salomón más tarde podemos aplicar a hoy? ¿Cómo aplicamos esos principios? Creo que necesitamos sabiduría y discernimiento de Dios y su Espíritu para aprender cómo aplicar esos principios. El centro de la adoración que ofrecían los levitas era el sacrificio del cordero, lo hemos dicho. Y su repertorio incluía música antigua, habían salmos escritos por Moisés, ¿sí? Tiempos antiguos, y música contemporánea, porque David era compositor. Salomón escribe también salmos, los hijos de Coré también escriben salmos, es decir, música fresca que se hacía en el momento. Hay algunos salmos del 70 al 80, que vais a ver que en el encabezamiento, depende de la versión que usemos, dice melodía de una paloma distante, por ejemplo. Hay especialistas que dicen que esos encabezamientos de los salmos quieren decir que David, o el compositor que fuera, pero sobre todo David hace eso, se basa en una melodía folclórica o en una melodía preexistente y le pone una letra contemporánea. Hay un poco de división en este criterio. Yo no lo sé, no soy arqueóloga, no tengo documentación para demostrar eso. Pero es interesante que los mismos salmos, los giros melódicos que usaba David, no eran escalas o melodías que solo los usaba David en los salmos porque eran santos. ¿Me explico? También lo usaban los cananeos. Entonces, ¿qué es música religiosa? Porque los salmos son religiosos, están dedicados a Dios. Solo tiene que ver con la letra, también tiene que ver con la música. Esta tarde vamos a hablar de eso, ¿sí? Esta tarde vamos a hablar de eso. Y el último punto, ¿por qué creemos que es importante que haya música antigua y música contemporánea? ¿Cómo usaban los levitas? Porque nosotros, el pueblo cristiano adventista, tiene una herencia protestante, ¿sí? Gracias a Lutero, que dijo, vamos a hacer algo diferente del canto gregoriano. Vamos a hacer algo más accesible a la gente. Vamos a hacer algo que, si tú estás en Alemania, se puede entender. Si estás en Inglaterra, se puede entender. Porque el canto gregoriano que usaba la Iglesia Católica como canto oficial era en latín.
Y había gente que durante generaciones y generaciones no entendían nada de lo que se cantaba en la iglesia. Lutero dice, no, tenemos que cambiar eso. Por lo tanto, la idea de que la música sea fresca, sea algo con lo que la gente pueda conectar, es una idea que ya se usaba en el templo y en el santuario. Los levitas eran siervos líderes, ayudaban en el santuario. Muchas veces pensamos que la música tiene que ver con venir aquí, ¿sí? Estar un ratito e irnos. Los ministros de música, los que hacemos música en la iglesia, tenemos que recordar que este es un servicio que prestamos a la iglesia. Necesitamos humildad de corazón para que la gente entienda que somos siervos. Porque Jesús, que fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a ser siervo y se arrodilló, se descalzó y lavó los pies sucios de su gente. Amén. Por lo tanto, cuando tenemos estas actitudes de divo, cuidado que aquí vengo, yo soy un músico que he estudiado no sé cuántos años, recordemos que la gente que servía en el templo eran siervos, facilitadores. El ministerio de los levitas responde a una organización efectiva, inteligente. En la época de Moisés, David y Salomón, las tareas de los levitas varían. Podemos ver la flexibilidad y la evolución en el culto de adoración descrito en la Biblia. No hacían lo mismo cuando estaban con Moisés que luego cuando estaban en el templo de David. ¿Por qué? El templo de Moisés el santuario, era portátil, ¿recordáis? Por lo tanto, habían levitas que tenían que llevar ciertas cosas, tenían que limpiar ciertas cosas. Ahora en el templo de David se cambian las funciones. Y me parece interesante este concepto porque cuando vemos la adoración en la Biblia, desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis, hay formas que varían, que son diferentes. Muchas veces cuando voy por las iglesias dando seminarios, hay gente que no le gusta mucho este concepto o no se siente muy cómoda con este concepto. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no cambia. Y es verdad. El carácter de Dios es inmutable y es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gracias a Dios que tenemos algo que nunca cambia. Y es Él. Nunca cambia. Pero la adoración, que tiene que ver con nuestra respuesta al amor de Dios, ¿cambia o no cambia? Cambia porque el lenguaje cambia. Porque la cultura cambia. Porque las costumbres cambian. Y porque Adán y Eva, en el principio, adoraban a Dios cara a cara. Ojalá pudiéramos hacer eso nosotros hoy. Pero desde la entrada del pecado, entonces el sistema de adoración cambió y ahora había un cordero. Y cuando Jesús murió, pues ya no hay cordero físico. Ahora el cordero de Dios ascendió a los cielos, intercede por nosotros. Entonces, nuestra respuesta como adoradores cambia, evoluciona, se amolda al tiempo. De 1990 a 2010, el 70% de las iglesias cristianas en Estados Unidos se dividieron en servicios tradicionales y contemporáneos a causa de los diferentes estilos de adoración. Me causa mucha tristeza ver cómo hay libros enteros escritos sobre worship war, ¿sí? La guerra de la adoración. Algo que Dios creó para que sea la respuesta nuestra a Dios se ha convertido en una guerra. Y es muy fácil ver por las calles, cuando pasas por las iglesias, servicio contemporáneo a las 8:30, servicio tradicional a las 11, ¿sí? Y a veces en algunas iglesias ha sido la única solución. Y yo no estoy criticando a las iglesias que lo hacen, ni juzgando. Pero el plan de Dios en la Biblia es venid y cantemos todos juntos a Dios. Si no podemos adorar al mismo Dios juntos, puede ser que nuestras concepciones, nuestras tradiciones, nuestras formas sean más importantes que la idea de Dios que tenemos. No sé si he sido clara. Si llega un momento en el que no puedo soportar la adoración de mi hermano porque no siento conexión con lo que él hace, entonces puede ser que haya un problema en mi manera de entender a Dios. Por eso necesitamos abrir la Biblia y ver qué respuestas tenemos con el tema de la adoración. Si la adoración debería ser algo que nos una en vez de que nos divida. Porque la música
hermanos y hermanas. Allá afuera, en el mundo, como lo llamamos a veces, la música une a gente. Cuando hay un movimiento civil, hay ciertas canciones que identifican ese movimiento civil. Cuando hay un partido de fútbol o soccer o cualquier otro deporte, hay un himno, hay una canción que identifica a esa gente. Y los cristianos, ¿qué canciones nos identifican a esta altura? ¿Cuáles son las que nos identifican? ¿Cómo puede ser que nos dividamos por las canciones que cantamos? ¿Por qué no somos capaces de cantar juntos? Necesitamos levitas que sean intercesores entre Dios y su pueblo, líderes, siervos que exalten el carácter de Jesús. Hermanos y hermanas, es una necesidad hoy. Necesitamos gente que lidere la música. Esta iglesia es una iglesia bendecida por el liderazgo musical. Es una iglesia bendecida. No todas las iglesias tienen esta bendición. Entonces, yo le estaba diciendo a mi marido anoche por el teléfono, si viviéramos cerca, nos veníamos a esta iglesia. Porque es muy bonito lo que se está haciendo y ves cómo la gente está integrada. Necesitamos contagiar ese espíritu. Hay una nueva generación viniendo, esos pequeños genios tecnológicos que cuando uno se compra un iPod 2, ellos ya van por el 5, y cuando le estás diciendo, ¿y esto cómo funciona? Viene un niño de 2 años y hace ting, 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 y te enseña. Y dices, ¿pero cómo ha aprendido? ¿Cómo puede ser? Generation Me, les dicen. ¿Por qué? iPod, iTouch, iTunes, it's all about me. ¿Sí? Yo soy el centro del universo. Y aquí en mi iPod o mi iPhone o lo que sea, tengo toda la información que necesito, tengo toda la música que necesito, los vídeos que necesito. Y si no me gusta tu música, fuera de mi biblioteca. Se acabó aquello de un libro con 500, no sé cuántas canciones para ellos. No, me gustan la 2 y la 4. Y eso es lo que tengo. Ellos definen el canon musical y el canon de todo. Son la generación más tolerante de la historia. Por eso, cuando nosotros a veces nos dividimos para adorar, iglesia blanca, iglesia latina, iglesia afroamericana, iglesia asiática. La otra vez, uno de los chicos que cantan en Texify, en el grupito que tenemos, me dice, señora Pereira, si Jesús viene hoy, sábado, a la iglesia adventista, aquí en Huntsville, dice, ¿a qué iglesia vendría? Y yo creo que sabía por dónde le digo, pues a la iglesia adventista. Me dice, sí, pero a la hispana, a la latinoamericana, a la africana, a la African American, asiática. Le digo, mira, Jesús está en todas las iglesias. Me dice, no me dé la respuesta correcta. Si Jesús fuera hoy, caminando por Huntsville, como un ser humano, ¿a qué iglesia vendría? Y tuve que hacer silencio porque no me gustó la respuesta que tenía que darle. Es difícil que para nuestros jóvenes entender que nuestra cultura a veces determine tanto nuestra forma de adorar que llega un momento en el que no nos sentimos cómodos adorando con alguien que no sea nuestra cultura. Es difícil, si no imposible, fundamentar eso con la Biblia. Porque cuando Jesús muere por nosotros, ya no hay judío ni gentil. ¿Amén? Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay esclavo ni libre. Tendríamos que ser capaces de buscar la unidad en la adoración. Tendríamos que ser capaces de que Jesús fuera el centro que barriera todos los detalles. Porque ser de un país es un detalle que yo no he elegido. Cuando hacemos de nuestro país algo tan importante, o de nuestra cultura algo tan importante que determina mi adoración, al punto que no me siento cómoda adorando con otro, es como que la persona tiene que pasar por encima de mi nacionalidad para encontrar a Jesús. Y debería ser al revés. Deberían encontrar a Jesús en mí, no importa de qué nacionalidad soy. Generation Me, estos jovencitos,
son consumidores selectivos. Están acostumbrados, dijimos antes, a elegir más de lo que nosotros hemos sido acostumbrados. Son más selectivos. Por lo tanto, si no les gusta nuestro servicio de adoración, es muy posible que vengan mientras sus padres o mientras nosotros como padres les obligamos a venir. Pero, hermanos, de los 12 a los 16 años en la iglesia adventista, el 50% aquí en Estados Unidos de nuestros jóvenes se van. Porque cuando pueden decidir, muchos de ellos dicen, es que no me gusta, es que no disfruto, no tengo una voz, no me siento representado, no conecto. Y tienen una necesidad de ser auténticos y genuinos. Y como no encuentran eso, se van. Y eso es un dolor muy grande para nosotros. ¿Sabes? La otra vez estaba escuchando al pastor Bullón que decía, si durante los últimos 10 años no hubiéramos hecho ninguna campaña evangélica en nuestra iglesia y solo nos hubiéramos dedicado a que nuestros hijos no se fueran, hoy tendríamos más miembros en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque nuestros hijos queremos que estén allí cuando Jesús venga. Si alguien tiene que estar con nosotros, son ellos, ¿sí? Y por supuesto que ellos tienen su poder de decisión. Y tampoco quiero alimentar ningún sentimiento de culpa. Sé que hay padres y madres con el dolor de un hijo o una hija que no está en la iglesia. No nos necesitamos sentir condenados. Ya acarreamos bastante tristeza, ¿sí? Ellos también deciden. Por más bien que lo hayamos hecho, ellos también deciden. Y oramos por ellos, amén. Oramos por ellos, amén. Y entendemos cuando se han ido que hay cosas como iglesia que podemos aprender, que podemos hacer mejor. Ellos son personas que están más conectados que nunca, que textean más que nunca, que están más en Facebook y en Twitter que nunca, pero están más solos que nunca. Más solos que nunca. 20% de los jóvenes de 12 a 20 años aquí en Estados Unidos sufren depresión. 20. De 10 niños en nuestra iglesia es posible que 2 estén sufriendo depresión profunda, problemas de ansiedad. ¿Por qué? No se sienten conectados, se sienten solos, son islas. Y con ellos también adoramos, hermanos y hermanas. Con ellos también adoramos. Y nosotros deberíamos ser los hermanos fuertes. Cuando Pablo habla de los hermanos débiles y de los hermanos fuertes, los hermanos fuertes son aquellos que son capaces de ser firmes en el contenido del Evangelio y flexibles en la forma de comunicar. Voy a decirlo otra vez. Firmes en el contenido de la palabra de Dios, flexibles en la forma de comunicar. Y a veces somos firmes en la forma y flexibles en el contenido. Nuestros hijos necesitan ver a un Dios santo y cercano. Voy a pasar algunas diapositivas porque quiero terminar en 5 minutos. Se ha hecho un poquito tarde y, por lo tanto, si me perdonáis, vamos a pasar estas. No os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestra mente. Entonces entenderéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No seamos uno más. No seamos como todos los demás. Y cuando hacemos música, no nos conformemos a este siglo. Es decir, no hagamos más de lo mismo. A veces pensamos que trayendo música contemporánea, solo porque es contemporánea, nuestra adoración va a estar bien. O porque venimos haciendo las cosas como lo hemos hecho durante los últimos 50 años, eso es seguro. Pablo nos dice, hay que renovarse. ¿Por qué Pablo nos dice que hay que renovarse? Porque Pablo era un fariseo, ¿verdad? Como yo. Era un fariseo hasta que se encontró con Jesús. Y ¿sabéis? Hay una cosa que me encanta del encuentro con Jesús de Pablo o de Saulo de Tarso. Jesús hace que Saulo se caiga al suelo. Adorar es postrarse al suelo y encontrarse a alguien que es más grande que tú. Saulo tuvo que caerse al suelo para adorar al verdadero Jesús y darse cuenta de que tú eres al que estoy persiguiendo. Y ese Saulo vivió una renovación de su mente, ¿verdad? Fue totalmente transformado. Y es Pablo el que nos dice, hay que morir al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿verdad? Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. La ley de pecado que vive en mí. Pero gracias a Jesús que nos libra. Pablo sabe de transformación. Pablo sabe de renovación. Él nos dice, no os conforméis. No dejes que este mundo conforme tu mente. Te diga qué música escuchar, qué películas ver, dónde ir. Deja que eso sea la voluntad de Dios en tu vida. Que Él transforme, que Él modele tu vida. ¿Qué cantos vamos a cantar? Vamos a orar por estos cantos, pero no traigamos lo que todo el mundo hace, lo que el mundo fuera vende, solamente porque queremos ser comerciales como ellos. No, nuestro Dios no es el mismo mensaje de marketing que está lanzando MTV o Disney Channel. No, nuestro Dios es santo, es diferente, es trascendente, tiene algo para ofrecer que nadie más ofrece. Por lo tanto, nuestra música tiene que de alguna manera comunicar eso. Nuestro Dios es santo y es único. Y para terminar, quisiera decir, necesitamos levitas que basen su adoración en la palabra de Dios, manteniendo equilibrio entre el espíritu y la verdad, la forma y el contenido, la alegría y la reverencia. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero es el desafío. Es nuestro desafío. Podemos decir que nada está cambiando y mirar hacia otro lado, o podemos asumir que nuestros hijos muchas veces se van vacíos, y no porque el contenido no sea el mejor, no porque la palabra de Dios no tenga la verdad, sino porque muchas veces nuestra forma de vivirlo es deficitaria, y muchas veces la forma que tenemos es hueca. No importa si es contemporánea y tradicional, hueca. Quisiera terminar con una canción de este grupo de adolescentes que hoy vamos a tener el concierto a las 5. Quisiera durante un minuto contaros un poquito a manera de testimonio personal. Hace 2 años mis hijos hicieron una especie de crisis. Nosotros vinimos de España, donde ellos tenían su familia, sus amigos, su escuela de toda la vida. Vinimos a Oakwood University, nos sentimos bendecidos de estar allí. Es una cultura diferente, es un país diferente, un lenguaje diferente. Y yo vi cómo mis hijos empezaban a aislar. Y yo estaba acostumbrada a tener un proyecto misionero vinculado con la música en España durante los últimos 10 años. Y me faltaba eso. Y recuerdo que una mañana estaba orando y le dije, Señor, mis hijos necesitan integrarse más en la iglesia. Los veo que se pueden ir en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer? Y yo también necesito un proyecto misionero. ¿Qué puedo hacer? Entonces sentí que Dios me decía, ¿qué tienes en tu mano? Y yo me burlé, un poco como Sara, ¿no? Que tengo en mi mano, tengo un keyboard, un teclado Casio, que es el más barato del mercado. Ni siquiera tengo un piano, tengo esta compu y 2 niños. Y lo dije con una actitud mala, ¿no? Como diciendo, ¿qué tienes en tus manos? Y el Señor me dijo, no me digas que no tienes. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes 2 niños? ¿Tienes un tecladito? ¿Tienes una computadora? Pues perfecto, haz un proyecto misionero con eso. Sentí que Dios me decía, haz un proyecto misionero con eso. Así que hablé con ellos y me dijeron, ¿por qué no invitamos a más amigos? Gente que ha venido a la escuela con nosotros. Bueno, nos juntamos una pandilla de 12 adolescentes, de 12 a 15 años. Y empecé a decirles, ok, voy a componer algunas canciones para vosotros. Necesito que me digáis de qué queréis que componga las canciones. El primer tema, bullying, acoso. El primero, todos. Número 1, sin lugar a dudas. Me puse a investigar un poquito y todo el mundo, la mayor parte de nuestros adolescentes sufren de acoso o son demasiado blancos o demasiado morenos o demasiado grandes o demasiado pequeños o demasiado lo que sea. Siempre hay algo que está mal para que no los acepten y se sienten así de aislados. Así que empezamos a hacer canciones para la realidad que ellos sufrían. Y quiero compartir con vosotros una de esas canciones. Y con esto vamos a terminar.
no para ponerlo como ejemplo de nada, simplemente para compartir mi experiencia de cómo he sentido que el Señor me quería usar en un ministerio para bendecir a esta edad. Y al mismo tiempo, lo que estamos haciendo con este proyecto es, estamos juntando dinero para un orfanato en Honduras, donde hay niños que sus padres no los pueden mantener en casa y hay un ministerio adventista que tiene un orfanato y les está ayudando. Entonces, no solamente es música para la iglesia, es también música para hacer una diferencia en el mundo. Creo que a veces eso es lo que necesitamos también decir a nuestra gente. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para hacer una diferencia como lo hizo Jesús. Así que vamos a terminar, si os parece, con una canción anti-bullying que se llama Diferente y que da el ejemplo de diferentes personas que han sufrido bullying o acoso en la Biblia. Cuando queráis, podemos empezar. Muy bien, agradecemos al grupo. Quisiera terminar diciendo en este sábado por la mañana que Dios nos llama a cada uno de nosotros a un ministerio especial, con un propósito. Quizás algunos de nosotros tenemos el talento de la música, otros el talento de la predicación, otros el talento de coser, de cocinar, de hacer diferentes cosas, de escribir. Me gustaría que termináramos hoy diciéndole, Señor, lo que me has dado, lo que tengo en tu mano, quiero dedicártelo a ti. Úsame como un instrumento. Hay gente en nuestra iglesia que se siente sola. Hay gente en nuestra iglesia que no tiene lo que nosotros tenemos. Y hay gente ahí fuera, sobre todo, que necesita un Salvador. A veces nosotros nos ponemos a discutir demasiado de cosas y nos olvidamos de que Dios nos está llamando a ir y predicar el Evangelio con las herramientas que Él nos ha dado, con los talentos que Él nos ha dado. Quisiera hoy que nos pongamos de pie y reconsagremos nuestra vida a Dios a través de una oración y le digamos, Señor, úsame como un levita contemporáneo. Acepto el desafío de servirte, acepto el desafío de usar mis talentos, los talentos que tú me has dado para ti. Porque los talentos que Dios nos da en sus manos se multiplican. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos das de vida. Gracias por la música. Y te pedimos, Señor, que a través de esta música, a través de la música, nosotros podamos llegar a gente. Podamos conectar contigo y conectar con aquellos que nos necesitan. Señor, ayúdanos a ser hermanos fuertes y que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras personas mayores encuentren en nosotros un levita contemporáneo, alguien que les muestre a Jesús, que exalte a Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Quédate con nosotros durante este día y siempre. Reconsagramos nuestra vida a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Os esperamos a las 5 para un programa de música especial y otra conferencia de adoración. Que Dios os bendiga.